Antes de ese momento, Ramiro no era más que otro maestro olvidado por el sistema. Durante más de 15 años había enseñado en una pequeña escuela rural, donde los pupitres estaban rotos y los niños llegaban sin desayunar. Aún así, nunca dejó de presentarse con una sonrisa, convencido de que educar era la única forma de cambiar el destino de esos niños, y el suyo propio. Pero la realidad no perdona a los que resisten en silencio. Un recorte presupuestario lo dejó sin trabajo de un día para otro. Sin liquidación, sin explicaciones, solo un papel frío que decía que ya no era necesario. En cuestión de semanas, Ramiro pasó de ser maestro a ser un hombre endeudado, desesperado y al borde de perderlo todo. Vendió lo poco que tenía. Pidió dinero prestado, incluso dejó de comer bien para ahorrar, hasta que apareció la oportunidad. Un terreno barato, demasiado barato, no tiene agua, le advirtió el intermediario, un hombre de mirada evasiva. Nadie lo ha querido en años. Pero Ramiro no escuchó el miedo, escuchó la necesidad, firmó, porque en su mente, ese terreno no era un problema. Era su única salida, su plan era simple: cavar un pozo, encontrar agua, sembrar, sobrevivir. Pero desde el primer día, todo salió mal. La tierra era más dura de lo normal. El suelo parecía seco hasta lo imposible. Y los vecinos evitaban siquiera hablar del lugar. Esa tierra no da vida, le dijo una anciana una tarde, mirándolo con una mezcla de lástima y advertencia. Solo problemas. Ramiro ignoró todo, porque no podía permitirse fallar. Cada golpe de pala era una apuesta contra su propio destino. Cada día sin encontrar agua era un recordatorio de que había apostado todo en el lugar equivocado, hasta que llegó ese momento. Ese golpe, ese sonido metálico que no pertenecía a la tierra. Y ahora, frente a ese objeto enterrado, Ramiro entendía algo que antes no quería ver. Ese terreno nunca fue barato por casualidad. Alguien sabía algo, y aún así, se lo vendieron. Ramiro no durmió esa noche. La imagen de aquella superficie metálica enterrada no dejaba de repetirse en su mente, como un aviso que no lograba descifrar. Al amanecer, volvió al terreno con una mezcla de ansiedad y determinación, y una pala más grande. Tenía que saber qué era. Cada golpe contra la tierra era más rápido, más desesperado. El metal comenzó a revelarse poco a poco. Una especie de tapa rectangular, oxidada, con bordes perfectamente definidos, demasiado perfecta para ser algo natural. Y entonces lo notó. Un grabado, apenas visible entre el óxido y la tierra, había una serie de números, y lo que parecía ser un símbolo antiguo, desgastado por el tiempo. Ramiro frunció el ceño. ¿Qué escondieron aquí? En ese momento, un sonido lo interrumpió. Un motor. Giró lentamente la cabeza. Una camioneta negra se había detenido a pocos metros del terreno. Dos hombres bajaron. Trajes oscuros. Miradas frías. No eran del pueblo. Deje eso, dijo uno de ellos, sin levantar la voz, pero con una firmeza que helaba la sangre. Ramiro se puso de pie, con la pala aún en la mano. Este terreno es mío. El otro hombre soltó una leve sonrisa, de esas que no llegan a los ojos. Eso es lo que usted cree. El silencio se volvió pesado. Le recomendamos que lo deje como está, continuó. Hay cosas que no deberían desenterrarse. Ramiro sintió un nudo en el estómago. No eran amenazas vacías, eran advertencias reales. ¿Qué hay ahí?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Ninguno respondió. En cambio, el primero dio un paso al frente. Escuche bien, dijo, bajando la voz. Usted es maestro, ¿verdad? Sería una lástima que algo le pasara. O que no encontrara trabajo nunca más. Ahí estaba, el verdadero golpe. No era solo ese objeto enterrado. Era el poder detrás de él. Ramiro apretó la pala con fuerza. Su mente corría entre el miedo y la rabia. Todo en su vida ya estaba en juego. Y ahora alguien quería arrebatarle incluso esa última oportunidad. Los hombres regresaron a la camioneta sin decir una palabra más. Pero el mensaje había quedado claro. Si seguía cavando, habría consecuencias. Ramiro se quedó solo, mirando la tapa metálica. Su única salida, o su peor error. Porque por primera vez desde que empezó todo, entendió la magnitud de lo que enfrentaba. No era solo tierra, era algo que alguien había querido ocultar, a toda costa, y ahora tenía que decidir. Seguir, y arriesgarlo todo. O detenerse, y perderlo todo igual. El viento levantó polvo a su alrededor mientras sus manos temblaban. ¿Qué harías tú en su lugar? Déjalo en los comentarios. Ramiro decidió seguir, porque detenerse ya no era una opción. Esa misma tarde, ignorando el miedo que aún le apretaba el pecho, volvió a cavar con más fuerza que nunca. La tierra cedía lentamente, como si incluso el suelo quisiera resistirse a lo que estaba a punto de salir a la luz.
Hasta que lo logró. La tapa metálica quedó completamente expuesta. Era pesada, demasiado. Con esfuerzo, usando una barra improvisada, logró hacer palanca. El metal chirrió como un lamento antiguo, hasta que finalmente cedió. Y entonces lo vio. No era agua, no era un pozo, era una estructura subterránea, una especie de cámara sellada, con paredes reforzadas y cajas metálicas alineadas en el interior, cubiertas de polvo, pero intactas. Ramiro descendió con cuidado, con el corazón desbocado. Abrió una de las cajas. Y su respiración se detuvo. Dinero, fajos enteros, envueltos, perfectamente organizados. Pero no solo eso, documentos, carpetas, nombres, firmas, pruebas. Ramiro no entendía todo. Pero entendía lo suficiente. Aquello no era un simple escondite. Era evidencia, algo grande, algo peligroso. Y en ese momento, lo escuchó, el motor, otra vez, pero esta vez no eran dos hombres. Eran más. Antes de que pudiera reaccionar, voces gritaron desde arriba. «Sal de ahí ahora mismo». Ramiro intentó subir, pero una mano lo sujetó con violencia al salir. Lo tiraron al suelo. «Te dijimos que no siguieras», escupió uno de los hombres, ahora sin disfrazar la amenaza. Le arrebataron los documentos, las cajas, todo. Ramiro intentó resistirse. «Eso es mío, es mi terreno». Un golpe seco lo hizo caer de rodillas. «Nada de esto te pertenece», respondió otro. «Y ahora tampoco tendrás esto». Uno de ellos sacó unos papeles. Ramiro apenas podía enfocar la vista, pero reconoció su nombre. «Firmaste sin leer, ¿recuerdas?», dijo el hombre con una sonrisa fría. «Cesión total en caso de hallazgos extraordinarios». El mundo de Ramiro se vino abajo. Lo habían engañado. Desde el principio. El terreno nunca fue suyo. Al menos no realmente. Era una trampa, una forma de usar a alguien desesperado para recuperar algo que no podían tocar directamente. «No», susurró, sintiendo cómo todo se desmoronaba. «No puede ser». «Sí puede», respondió el hombre. «¿Y ahora?» «Ya no tienes nada. Se llevaron todo. Dinero, pruebas, la única oportunidad que Ramiro había tenido de salir adelante. Desapareció frente a sus ojos. Horas después, solo, golpeado, cubierto de tierra y sangre seca. Ramiro seguía ahí, en el mismo lugar donde todo había comenzado. Pero ahora, sin nada, sin dinero, sin trabajo, sin esperanza, y con una verdad que le quemaba por dentro. Había confiado en el sistema, y el sistema lo había aplastado. El silencio del terreno era absoluto. Como si nunca hubiera habido nada ahí. Como si su esfuerzo, su dolor, no hubieran significado nada. Y por primera vez, Ramiro dejó de luchar, porque entendió algo devastador. No había forma de ganar. Durante 3 días, Ramiro no volvió al terreno. No tenía fuerzas, no tenía razones. El dolor físico sanaba más rápido que el golpe invisible que llevaba dentro. La traición, la humillación, la sensación de haber sido usado como una pieza descartable. Pero había algo que no lo dejaba en paz. Un detalle, una imagen fugaz, uno de los documentos que había alcanzado a ver antes de que se lo arrebataran. Un nombre que no pertenecía a ningún desconocido. Pertenecía a alguien que él conocía muy bien. El director regional de educación. El mismo hombre que había firmado su despido. Ese recuerdo fue suficiente, porque en ese instante, Ramiro entendió que no era solo una víctima al azar. Había sido elegido, y si lo habían elegido, era porque sabían que no tenía cómo defenderse. Pero también porque subestimaron algo. Su memoria. Esa misma noche, Ramiro hizo algo que no hacía desde hacía años. Volvió a enseñar, pero no en un aula. Frente a una cámara prestada, con un celular viejo, comenzó a hablar. No como víctima, como testigo. Contó todo: el terreno, la venta sospechosa, la estructura enterrada, los hombres, los documentos, y sobre todo, los nombres que había alcanzado a ver. No tenía pruebas físicas, pero tenía algo más poderoso. Un relato claro, preciso, imposible de ignorar. El vídeo se publicó, y al principio, nadie reaccionó. Pero horas después, algo cambió. Un ex empleado reconoció la historia. Luego otro, y otro más. Las piezas comenzaron a encajar. Lo que Ramiro había visto no era un caso aislado. Era una red, corrupción, desvío de fondos, operaciones ocultas durante años. Y entonces, explotó. Medios locales empezaron a hablar del tema. Investigaciones se abrieron. Nombres comenzaron a caer. Entre ellos, el del director, el mismo que había firmado su caída. Días después, ese hombre fue suspendido. Semanas después, investigado. Meses después, desapareció del sistema que lo protegía. Ramiro nunca recuperó el dinero. Nunca recuperó el terreno. Pero recuperó algo más importante. Su voz, su dignidad, y algo que no esperaba.
Respeto. Volvió a dar clases, pero esta vez en un proyecto comunitario, enseñando no solo matemáticas, sino algo mucho más valioso. A no quedarse callado. Años después, ese terreno sigue vacío, como si nunca hubiera guardado ningún secreto. Pero en el pueblo, todos saben la verdad, porque a veces, la justicia no llega como uno espera. Pero llega. Si este momento también te impactó, deja tu like, porque historias así merecen ser escuchadas. El golpe seco de la pala contra algo duro lo dejó paralizado. No era tierra. El maestro Ramiro respiraba agitado bajo el sol inclemente, con las manos llenas de ampollas y el corazón latiendo como si quisiera escapar de su pecho. Había pasado semanas cavando ese terreno seco, estéril. Un lugar que todos en el pueblo llamaban tierra muerta. Aquí no crece nada, le habían dicho. Ni agua hay, pero él no tenía otra opción. Había invertido sus últimos ahorros en ese pedazo de tierra olvidada, después de perder su empleo y ver cómo las deudas se acumulaban como una tormenta imposible de detener. Aquella tierra era su última esperanza, o su ruina definitiva. Y ahora, de rodillas en el suelo, con la pala temblando en sus manos, volvió a golpear. CLANG. El sonido metálico resonó más fuerte esta vez. Ramiro tragó saliva. Algo no estaba bien. Apartó la tierra con desesperación, cavando con las manos, ignorando el dolor, hasta que sus dedos tocaron una superficie fría y lisa. No era una roca, era metal. El sudor le corría por la frente mientras retiraba más tierra, revelando una superficie plana, oxidada, enterrada a varios centímetros bajo el suelo. ¿Qué es esto?, susurró, con la voz quebrada. En ese instante, un recuerdo cruzó su mente como un relámpago. El antiguo dueño del terreno. Un hombre que había vendido la tierra demasiado rápido, demasiado barato. Demasiado desesperado. Ramiro se quedó inmóvil, porque por primera vez desde que compró ese lugar, sintió miedo, un miedo que no tenía nada que ver con la pobreza, sino con lo que estaba a punto de descubrir. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. De verdad valoramos mucho que nos regales estos minutos de tu tiempo. Si esta historia te gustó o te dejó una enseñanza, deja tu like, suscríbete al canal y compártela con alguien que creas que necesita escucharla. A veces una historia puede llegar justo en el momento indicado. Y si ya estás suscrito, gracias por todo el apoyo que nos das en cada vídeo. Tus comentarios y cada vez que compartes el contenido nos ayudan a seguir creciendo. Permanece pendiente de nuestro canal, porque vienen más historias que no querrás perderte.